Bienvenidos a Artistas en Laboratorio. Hoy nos vamos a la ciudad de Neuquén. Vamos a cruzar puentes y fronteras para encontrarnos con una coreógrafa de la danza contemporánea, bailarina, performer, investigadora del movimiento, curiosa de qué pasa con esos cuerpos que se mueven. Así que nos vamos a encontrar con Lorena Rosales. Loli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marina? Qué bueno. Muy bien, pensando los movimientos y cómo pasa el tiempo en pandemia para una artista del movimiento. Ah, y bueno, fueron ya más de 100 días y creo que fue como eso, un movimiento, una montaña rusa de sensaciones y de emociones súper contradictorias. En un primer momento bueno, de encontrarme con la sorpresa, pero también de un poquito hasta enojada con la situación y conmigo, no sé si conmigo, pero sí con la situación de cómo qué le estaba pasando al, al mundo de la cultura, bueno, y al mundo de la educación en particular. Soy docente también, de querer responder inmediatamente a una situación que nos pedía que paremos, ¿viste? Entonces ahí fue cuando ya estaba negada, no quería Zoom, no quería video, no quería absolutamente nada, sino simplemente resguardarme y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Eh, y creo que me ayudó mucho entender y comprender la situación a través de las voces de mis compañeros y compañeras bueno, que también estábamos todas en la misma y estábamos atravesando la misma situación. Y en ese punto fue cuando me di cuenta de la posibilidad y de, sí, como, no sé si la posibilidad es la palabra, es como la gran autonomía que tenemos los artistas de la escena respecto a nuestras corporalidades y de poder elegir nuestras prácticas corporales, ¿no? Entonces empezó como a alivianarse esa sensación de enojo y a apaciguarse como para poder concentrarme en lo que importaba, que era justamente el movimiento. Y, y como curiosa, eso o investigadora y estar ahí siempre queriendo hurgar un poquito más, fui encontrando distintos modos de encontrarme conmigo misma a través de mis prácticas, ¿no? Primero algo muy cotidiano y muy del entrenamiento, que es lo que yo realizo, y luego también pudiendo elegir una maestra con la que podamos trabajar, pensar y elaborar nuevamente el cuerpo y las prácticas de la danza, de la performance, del estar en escena. Y la verdad que fue como no sé, las prácticas que venimos trabajando son a través de la pantalla, a través de Zoom, y para mí fue una cachetada, pero una gran alegría, como algo que cayó del cielo, así, literalmente. Y atravesamos la pantalla y nos encontramos en un lugar de lo sensible y de estar como enfrentadas, digo enfrentadas porque somos muchas, enfrentadas a nuestras sensaciones, percepciones, pensamientos, y bueno, ni hablar de estar en un pensamiento crítico con nuestras prácticas a partir de esto que es la virtualidad. De hecho, atravesando la pantalla con este intercambio y este diálogo.
Y es algo que me fascina porque me encontré desde un lugar muy solita acá en mi propio estudio, que es el living, corriendo el sillón, moviendo las cosas del lugar, y encontrándome que podía investigar sobre el cuerpo, investigar sobre el movimiento, investigar sobre la escena en este espacio. Algo que no me lo esperaba para nada y algo de lo que, como te decía en el comienzo, estaba renegada. Claro. Y Qué es bueno pensar maravilloso. que el laboratorio se ha transformado y lo has podido adaptar, digamos, o transformar más que adaptar, ¿no? Transformar los laboratorios creativos o los procesos que uno hace en otros espacios, poder dar el salto en esta pandemia para transformarlos en laboratorios de nuestros hogares, de nuestras casas, ¿no? Sí, Y de alguna manera vos podríamos pensar que entonces es posible imaginar la práctica o la clase del movimiento en una pantalla. ¿Qué pensás de esa eh, parte? bueno, y ahí vino la sorpresa, porque me encontré en una serie de prácticas que me corrían totalmente del modo en que yo estaba generando mis prácticas pedagógicas, ¿no? Eh, Ajá. y compartirme a un modo súper sincero con las estudiantes y bueno, con los estudiantes de un modo muy directo, de decirles, bueno, chicas, esta es nuestra realidad, vamos a probar qué nos pasa, ¿no? Y resulta que nos pasaba de todo con esto, ¿no? Nos pasaba de laboratoriar en la cuestión pedagógica, en el en el conversar, en el pensar en conjunto con las estudiantes y ante todo en percibirnos también cuerpo a pesar de la pantalla. Que nos Mm. pasa absolutamente de todo, incluso a través de la pantalla. Yo creo que eso es lo más mágico que pudimos como atravesar esto de la virtualidad y también a partir de la palabra, que es como algo que parece que está por fuera de la danza y todo lo contrario, está totalmente imbrincada en la danza y en el modo de percibirnos y en el modo de encontrarnos con nuestra corporalidad, al punto que nos mueve, ¿no? La palabra nos mueve, el sonido de la voz nos mueve, el encontrarnos solas nos mueve. Sí, nos falta la percepción de la respiración de otros, la percepción del contacto, que para mí eso es como otro tema. eh, pero aún estábamos generando una práctica muy sincera, muy honesta, y siendo, ¿no? Estar siendo cuerpo, devenir siendo cuerpo, no sé, es como que eso es una de las cuestiones que me vienen como asombrando muchísimo de este tipo de prácticas bueno, que suceden ahora y que se vienen transformando eh, por, por, por la coyuntura. Como una especie de batalla contra la bidimensión y, y ganarle esa batalla, ¿no? Por lo que contás, a la Sí, bidimensión, a lo plano, a lo frío que es la pantalla, pero sí, lograr superarlo a partir de proponerse este tipo de experiencias que estás contando. Imaginaba lo relevante que se vuelve la palabra, y vos lo decías, para acompañar también en este proceso. Tus producciones están atravesadas por la palabra. sí, a través de la palabra y de todo lo que implica la palabra y el lenguaje y el comunicarnos a través del lenguaje. Vamos a ver Eh, algo Dale. de tu producción, vamos a ver si podemos verlo.
Bueno, la piel es una pieza breve, no dura más de 25 minutos. Un proceso que fue preciosamente, muy bellamente acompañado por un grupo de investigadores del movimiento, y en particular en diálogo con Angela Ankin, que fue quien me acompañó durante el proceso, una obra muy particular porque prácticamente no la podía ensayar. Ocurría en mi cabeza. Ocurría a través de esto, de pensar la palabra y de pensarnos en acción y en relación, ante todo, ¿no? Que bueno, hoy hoy es totalmente como imposible esta obra en este contexto. Por ahora no estoy pudiendo conectar con esa dimensión, pero bueno, donde a mí me importaba mucho la interacción. Claro, pensaba eso, ¿no? Ahora vamos a adelantar un poquito para ver también cómo funciona la relación con los espectadores, a los cuales yo en realidad Sí, me gusta llamar participantes, porque sí, vamos a ver cómo son parte de tu producción, ¿no? Y, y qué pasa con este cuerpo, ¿no? Este cuerpo que en ese momento requería la propuesta, cómo imaginar en los cuerpos que nos está pidiendo la pandemia en este momento. sí. Bueno, me gusta esta idea de participante porque un poco la obra, esa parte es muy cómica, la obra invitaba a que me intenten mover y estar presente eh, con todo mi cuerpo y con todo lo que me pasaba a través del contacto con el público, ¿no? Yo Todo lo que está, invitaba a jugar con mi cuerpo, con mis sensaciones, pero también con la sensación del otro, que, que es, bueno, todo otro mundo, ¿no? No sabía yo qué podían llegar a realizar, como tampoco podría llegar a saber si iba a suceder lo que yo les proponía. Eh, Eso claro. era las primeras prácticas fantástico, pero cuando ya en el grupo de estudio lo veníamos haciendo, no participaban y se generaba un vacío, pero me encantaba también pensar que en ese vacío había una relación, había Claro. una emoción de, bueno, ¿y qué pasa? Ahí se ve un cartel que está en el piso, que entró en la escena en un momento. ¿Recordás qué dice ese cartel? Sí, el cartel es Intentá moverme, una especie de provocación. eh, estuve mucho tiempo, de hecho, en mis borradores de cuaderno, habían muchas opciones, muchos papelitos tachados, borrados, vueltos a escribir sobre qué palabras iba a utilizar para invitar o provocar al público a que participe, ¿no? Claro. Eh, Son como palabras performativas, ¿no? Palabras que invitan a la acción. Totalmente. Invitan a que no me puede dar igual que estén ahí esas palabras. Me pueden generar timidez, pero pero no es que no me van a resonar de algún modo en el cuerpo de quien está mirando también y de quien está invitado a participar. Y eso me parecía súper lindo de intentar moverme. También qué implica moverse, qué es intentar. Intentar es quedarse, intentar es ir, intentar es hacer. Ujú. Hay como muchas cuestiones alrededor de esas palabras, que después, bueno, se transformaba en otra frase, en otro cartel nuevo,
que invitaba al intentar sostenerme. En ese momento invitaba a que me sostengan y yo poder sostenerme a través de quienes sean, bueno, un poco ¿Y cómo te imaginas invitadas. esta obra en la, llamémosle, próxima realidad? No le quiero llamar nueva normalidad porque me asusta. Sí, sí. Pero ¿cómo te imaginas que podría transcurrir? Y si es que lo has pensado o preferís que no. Porque claramente acá está todo lo prohibido. Sí. Contacto, cercanía, temperatura, percepción, fluidos del cuerpo en relación con otros. Sí. La verdad, no la termino de imaginar porque no imagino o no termino de imaginar una sociedad sin contacto. No lo puedo, no entra en mi mente, no entra en mi cuerpo, no entra la posibilidad ahora de que esto suceda. Pero tengo como toda mi emoción o mis ganas y mi energía de que suceda, porque creo que vamos a poner en valor, o como sociedad vamos a poner en valor el contacto, el abrazo de un modo que, que, que lo estamos sintiendo ahora. Yo tengo muchas ganas de ir a abrazar a mis estudiantes, a mis compañeras, a mis amigas, a mi familia. Tengo muchas ganas de eso, de estar en contacto, de sostenerme a través del contacto directo. Y que es una gran pregunta también ahora sobre la presencialidad del cuerpo. ¿Qué nos sucede? ¿Presencia-ausencia? ¿De qué manera estamos? Bueno, cada artista estará en su laboratorio en este momento, ¿no? ¿Esa es tu mano? Esa es mi mano. Me lo preguntaba. Estoy llamando a la gente que nos abracemos, a que entremos en contacto. Claro, es el gesto justamente del que estabas hablando que se extraña, ¿no? Sí, 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 el abrazo, el contacto, el piel a piel. Y fue muy linda, ese momento fue fantástico porque no sabía en qué podía llegar a terminar. Y sin embargo, la necesidad que teníamos en ese lugar de abrazarnos era clarísima. Claro. Era evidente. Y también pensaba en una propuesta donde los sonidos son los propios que genera tu cuerpo en relación y los demás cuerpos en relación, ¿no? Sí, No hay, no hay, no no hay hay música, no hay... música, no hay nada. Eso es en mi cuerpita con esas palabras y esas invitaciones y esas interrogantes y esas provocaciones a hacer nuestro propio mundo, que creo que es como un mundo súper interesante también porque tenía muchas ganas de trabajar sobre este tipo de invitaciones, donde la danza no esté relacionada directamente con la música. Claro. La última pregunta que dejas, ¿cómo era? Y si lo intentamos más. Y si lo intentamos más. Ahora vamos a ver un poquito de vibra. Sí, Así nos contás. Esta sí tiene sonido, lo voy a ver si se escucha. sí, y creo que es y bueno, totalmente opuesta a la piel, vibra, elabora la sonoridad desde lo más profundo, desde la respiración, desde lo más habitual, que es la respiración. Y me da mucha, como ahora me da risa, porque es todo lo prohibido. No puedo hablar de respiración ahora. ¿Cómo voy a hablar de respiración en una obra donde respiran sin parar y donde hacen sonar su respiración cuando hoy necesitamos tapar eso, ¿no? Con el Claro. tapabocas.
A ver si se escucha ahí. A ver. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con Federico Molina, un músico también de acá de la zona, que me ayudó mucho que me capturó la idea y que pudimos elaborarla en conjunto, bueno, un poco de hacer de la sonoridad de las respiraciones una base sonora para la obra. Qué La bueno. verdad que estoy muy contenta. ¿Y cómo pensás vos que podés imaginar el aporte o la tarea que tiene el movimiento en este transcurrir de encierro, de pandemia y con el tiempo que se viene? ¿Dónde está Sí. su colaboración a transitar esto? Yo creo que cuando aparece como necesidad, creo que hasta hoy no creo que seamos los artistas de la escena quienes seamos los únicos que estemos atravesados por la pregunta sobre el cuerpo, ¿no? Considero en todo caso que estamos en una sociedad que hoy se está preguntando acerca del cuerpo y sobre las posibilidades y bueno, lo importante y la dimensión del contacto, del abrazo, del respirar, de lo vital, ¿no? Mm. Y creo que la danza y las artes escénicas vienen a poner como vienen a remarcar y a subrayar eso. Y nos vienen a decir, hola, tenemos cuerpo y estamos acá y queremos y nos necesitamos en contacto y nos necesitamos pensándonos en esta nueva realidad y de qué manera también estas nuevas corporalidades pueden expandirse sin retraerse a esto de la pantalla, ¿no? A la virtualidad. Yo creo que la mayoría de la población estuvo como muy atenta o con una necesidad vital de moverse. Y creo que la danza está haciendo estos laboratorios, por lo menos considero que la danza contemporánea aporta muchísimo a este tipo de laboratorios de búsqueda como muy perceptiva y sensoperceptiva, ¿no? Uh-huh. Que tiene muchas herramientas y que esas herramientas incluso pueden llegar a transformar una cotidianidad en algo un poco más profundo, en un poco de contacto consigo mismo, que también deviene en el pensarnos como sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Vos Si pensás yo que la pandemia te ha cambiado tu modo de ver el mundo, de entenderlo? Sí, sí, no, las dos. Me pasan las dos cosas. Sí, porque pude reaprender y aprender muchas cosas sobre mí misma y sobre mi cuerpo y aprender a escuchar ante todo. Eso me pareció maravilloso. Y a trabajar de manera colaborativa para que esto que trabajo en la piel se me vino hacia arriba de que si no nos sostenemos entre nosotros nos caemos y nos hundimos en esto mismo que la pandemia genera, ¿no? El distanciamiento, el pensarse atomizado, y sin embargo creo que potenció la necesidad de las redes, potenció la necesidad del movimiento, potenció eh,
el poder apreciar el contacto. Y eso es muy conmovedor. A mí por lo menos me conmueve mucho. Me conmueve pensar que no soy Loli en una obra pensando que el abrazo es necesario. Y eso me encanta y me fascina. Hay como una... Y sin embargo, el no es porque hay una necesidad de volver al cuerpo a cuerpo que no lo cambiás por nada en el mundo. También, ¿no? Es como Me hacías un híbrido. pensar, te escucho y siento como los abrazos en potencia, ¿no? Que están ahí en el bordecito, esperando la salida, ¿no? Y hay una contención de esto que vos decís, del abrazo, del encuentro, del sostenerse, y cómo se ha transformado en eso, en otras herramientas como la tecnología, los teléfonos, ¿no? Esto, bueno, nos sostenemos de esta manera ahora porque está en potencia ese otro sostén que estamos esperando el momento de que llegue. Sí, la potencia y que además agarrate cuando podamos salir. Digamos, yo creo que va a ser hermoso poder encontrarnos en las aulas, en la escena, con la propia familia. Mi mamá vive en Cutralcó. No la veo desde hace 4 meses, es la pandemia ya. Y tengo unas ganas enormes de ir a abrazarla y creo que eso como que no es, bueno, o sí, o de qué manera eso se transformaría en algo como en potencia para la escena. Se me ocurren muchas formas, ¿no? Para creo que es un modo de pensarlo. Y así todo, esa potencia también se siente en esto, en las redes que estamos generando como para poder continuar en contacto. Un contacto distinto, pero no termina de ser, no deja de ser contacto. Qué bueno. Wow. Tanto para seguir pensando y compartiendo. La verdad que es re linda charla, Loli. Nos la debíamos hace un tiempo y me da mucha alegría. Veo la piel y recuerdo lo que me generó en Aluminé cuando la vi. Y me lo sigue generando ver el video porque uno tiene esa memoria perceptiva. Me parece que son búsquedas súper ricas y cómo van a resignificarse y a transformarse en el tiempo que viene, ¿no? Vos lo Sí, decías recién, todas estas preguntas que vos te hiciste en la piel hoy cobran un lugar en el campo artístico muy fuerte, ¿no? Porque nos estamos todos obligando a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a volver? ¿De qué manera? ¿Con qué vamos a volver al campo de la escena? y de hecho la piel, volviendo como a esa pieza, comenzó de una inquietud muy personal, muy de una situación que a mí me estaba sucediendo y que no sabía, tengo unas alergias muy bravas y no sabía cómo, bueno, qué le pasa a mi cuerpo con el contacto con el mundo que me genera esto. Y yo sabía que había otro tipo de contacto que me podía generar otra sensación. Y me llevó a esto y fue fantástico. Entonces yo me imagino cuando las investigadoras del movimiento salgamos de estos laboratorios atomizados en el living. ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a suceder muchas cosas. Ya están sucediendo, de hecho, ¿no? Hace poco escuchaba una entrevista de las que hiciste desde Alameda sobre el teatro en vía telefónica. Y me pareció fantástico porque yo pienso
yo estoy haciendo una clase a través de la voz o estoy elaborando mi investigación a través de la voz y de una pantalla. Entonces, no me dejo de imaginar lo fantástico y las maravillas que pueden llegar a surgir de estos laboratorios, a pesar, de las dificultades que se nos presentan, ¿no? No es un contexto muy favorable, lo sabemos, y el sector independiente creo que lo está sufriendo un montón. Y creo que por estos lugares o por este sur nos invita un montón a pensarnos y a recrearnos en el hacer y en nuestras prácticas y bueno, en nuestro quehacer diario también. Bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir de esto? ¿Cómo vamos a vivir y sobrevivir de esto? Totalmente, sí, muchas redes, mucho entramado que se ha armado a partir de esta gran crisis que por un lado nos lleva al trabajo introspectivo, a estos laboratorios internos, y por otro lado, vía redes y los Zooms, nos lleva a un trabajo colaborativo y muy intenso que se está dando en todas las disciplinas, ¿no? Así que está Sí, bueno. y que en ese punto también agradezco que nos hayan dado el tiempo y el lugar para que podamos nosotros emprender este tipo de tareas, ¿no? Porque en un comienzo, y no te miento, Mar, era un sinfín de, ¿qué tal si me mandás un videito bailando, haciéndote unos pasos? Y yo decía, ¡qué locura! Necesito parar un poco para poder comprenderme en esta nueva situación. Y de ahí venía mi enojo también. Soy bastante Claro. cabrona en el fondo. Pero bueno, no, como que nos dieron el lugar y el espacio como para poder decir, bueno, desde acá producimos. Pero porque hubo un tiempo y un espacio para poder laboratoriar esto que nos preguntás, ¿no? Uh-huh. Qué bueno laboratoriar, seguir laboratoriando. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Loli, por esta Bueno, charla. Un placerazo y esperamos encontrarnos. Estamos cerca, así que en cuanto nos den la salida, claro, nos escapamos. podremos encontrarnos y compartir en vivo algo de estos laboratorios que se están generando. Así que buenísimo. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias Nos a vos, vemos. Mar. Gracias. Adiós. Adiós.